Bien, pasamos entonces a la siguiente lámina. Aquí en esta lámina observamos lo mismo. Creo que no hay necesidad de explicarlo, aunque aquí hay algo que ustedes pueden notar. Miren, fíjense cómo el citotrofoblasto, como ya no está produciendo, decíamos toda vez que el saco gestacional penetra completamente en la decidua, el citotrofoblasto deja de producir células para el sincitio para evitar que este sincitio pueda llegar hasta el miometrio, porque decimos si llega hasta el miometrio se va a anclar en el miometrio y eso nos va a generar una placenta acreta. El citotrofoblasto deja de producir células para el sincitio, pero sigue produciendo células para ahora, va a producir células para él y va a formar estas acuminaciones poco a poco, estas acuminaciones que acá las vemos más marcadas, esas acuminaciones. Esto es citotrofoblasto. Y estas acuminaciones van a formar parte de lo que se va a llamar vellosidades primarias del corion. No se les olvide que entre el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto y la hoja somática del mesodermo extraembrionario forman el corion. Estas acuminaciones, pues, son células del citotrofoblasto que están desarrollándose, que están creciendo. Adentro podemos observar el celoma. Vean, este es el celoma extraembrionario que ya habíamos mencionado. Todo lo que está acá de color café por debajo del citotrofoblasto del mesodermo extraembrionario, incluyendo esta región que será el pedículo de fijación. Aquí está el embrión bilaminar, la cavidad amniótica, el saco vitelino primario que se está estrangulando por las células del hipoblasto que están proliferando hacia abajo. Ahí ven ustedes las flechitas. Se está estrangulando y eventualmente, si nos vamos a la otra lámina, termina de estrangularse y entonces va a quedar una cavidad acá abajo que pudiéramos decir se desecha, y esa cavidad se llamarán restos del saco vitelino primitivo o restos del saco vitelino primario, mientras que la cavidad que queda arriba donde estaba originalmente y que ahora va a estar revestida ya no por la membrana de Husser, sino por células típicas del hipoblasto, esta cavidad se llamará saco vitelino secundario. Esto que ven ustedes aquí de color café, de color marrón, pues es mesodermo esplácnico, desde luego, del que cuelgan los restos del saco vitelino primario, pero esto eventualmente se romperá. ¿Sí? Esto eventualmente se romperá y nos dejará ya una capa continua, como lo estoy señalando aquí. Esto va a desaparecer. De hecho, vamos, para ser más descriptivo, vamos a pintarlo de una vez de color blanco. ¿Sí? Esto va a desaparecer. Y entonces ya el celoma extraembrionario quedará continuo, el lado derecho y el lado izquierdo, ¿sí? Quedarán completamente continuos, formando una sola cavidad. ¿Ok? Todo esto es celoma extraembrionario.
Acá están los restos del saco vitelino primario, saco vitelino secundario, cavidad amniótica con su amnios, el embrión bilaminar, el tallo de conexión y la proliferación del citotrofoblasto para formar las vellosidades primarias del corion. Si leemos el texto, nos dice: las células de la membrana exocelómica comprimen al saco vitelino primario, desprendiendo la parte inferior de este. Aquí vemos cómo se va desprendiendo. En ese momento el saco vitelino primario se convierte en saco vitelino secundario. Entre el citotrofoblasto, el sincito y la hoja somática extraembrionaria formarán el corion, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Aquí pues las letras se ven medio feas, voy a tratar de hacerlas un poco menos feas. Celoma. Extraembrionario. ¿Ok? Bien. Si nosotros hiciéramos un corte, bien, ven aquí la figura de abajo, lo que está de color azul es endometrio, es decidua. Aquí tenemos el epitelio del endometrio ya regenerado. Acá está el saco gestacional ya completamente introducido. Si nosotros hacemos una ampliación de esto, si hacemos una ampliación, lo veríamos así. Miren, esto es deciduo. Esta es una glándula, por acá está un capilar mordido, vean la sangre saliendo, acá está otra glándula, estos son nutrientes. Esto es una laguna materna que está sangrando y que puede provocar, como les dije, sangradito transvaginal que nos confunda. Y aquí tenemos lo que está aquí de color rosita, es hoja somática del mesodermo extraembrionario, y esto que está acá adentro, que correspondería a esta partecita de acá, esto es pues el celoma extraembrionario. Espero que se ubiquen. Entre estas tres estructuras, repito una vez más, entre estas tres estructuras van a formar el corion. ¿Sí? Esto es corion. Estas acuminaciones del citotrofoblasto que se forman porque ya no está mandando células al sincitio, junto con el sincitio trofoblasto formarán las llamadas vellosidades primarias del corion. Si hiciésemos nosotros un corte, fíjense bien cómo voy a hacer el corte. Si hiciéramos un corte así, un corte tangencial de esta manera, ¿ok? Hagan de cuenta que cortamos así como les estoy mostrando y quitásemos toda esta parte, veríamos esto. Ubíquense. Esto que está aquí adentro de color amarillo es citotrofoblasto, que correspondería a estas celulitas que están aquí. Mientras que lo que está alrededor, todo esto, sería sincitiotrofoblasto, que corresponde a, obviamente, esta región de aquí y esta región de acá. Vean por dónde va el corte. ¿Okay? Acuérdense que lo estamos viendo nosotros así. ¿Okay? Este es un ojo. Están las pestañas. ¿Okay? En el centro hay citotrofoblasto. En la periferia hay sincitiotrofoblasto. Fíjense cómo el corte no pasa por encima de la hoja somática del mesodermo extraembrionario, y por eso es que aquí no se ve. Entonces, esta es una vellosidad primaria del corion.
que está formada exclusivamente, corion, sin acento en la O, está formada exclusivamente por un centro de citotrofoblasto y una periferia de sincitio trofoblasto. Y esto se da, pues decíamos, porque el sincitio deja de crecer, lo cual es importante por aquello de la placenta creta, y el citotrofoblasto empieza a crecer, empieza a desarrollarse. De hecho, debo mencionarles que tiene que llegar el momento en que el citotrofoblasto crezca tanto que se coloque por encima del sincitio y va a formar algo que se llama coraza citotrofoblástica. Esto lo veremos un poquito más adelante. Esta coraza citotrofoblástica que se forma por el desarrollo del citotrofoblasto por arriba del sincitio es indispensable para evitar que el sincitio vaya a seguir creciendo y vaya a llegar hasta el miometrio. Una vez más, por aquello de que no se vaya a dar una placenta acreta. Finalmente, el día 14, es decir, el último día de la segunda semana, sucede pues uno de los últimos eventos de la misma. En esta figura que estoy yo aquí encuadrando, pueden ustedes observar de color azul fuerte. Ahí ven los puntos que son los núcleos del sincitio. Ven las lagunas maternas, ven las glándulas erosionadas. Más abajo vemos las acuminaciones del citotrofoblasto, que junto con el sincitio formarán las vellosidades primarias del corion. De color marrón, por debajo del citotrofoblasto, vemos nosotros la hoja somática del mesodermo extraembrionario. Aquí está, voy a tomar el cursor, aquí está el tallo de conexión o pedículo de fijación. Esta es la cavidad amniótica revestida por el amnios. Este es el embrión bilaminar. Acuérdense que lo estamos viendo de lado. Este es su extremo craneal. Este es su extremo caudal, es decir, cabeza y cola. Cubierto por mesodermo somático extraembrionario. Acá por debajo del hipoblasto, que son las células amarillitas, tenemos el saco vitelino, que ahora es saco vitelino secundario, que está totalmente revestido por células del hipoblasto, que como se los dije en diapositivas anteriores, este hipoblasto se convertirá en el endodermo y está cubierto ese hipoblasto por mesodermo somático, perdón, mesodermo esplácnico extraembrionario. Acuérdense que este colgajo que lleva los restos del saco vitelino primario a un polo, estos restos pues ya ustedes lo saben, se van a romper y la cavidad celómica o celoma extraembrionario quedará completamente continuo. Pero aquí sucede una situación muy interesante. Ven ustedes este cuadrito que está aquí. La intención de este cuadrito es magnificarnos la región rostral o cefálica de el embrión bilaminar, y yo dibujaría otro cuadrito acá atrás para magnificar la región caudal. El día 14, ese día 14, las células del epiblasto se igualan en tamaño a las del hipoblasto, o más bien deberíamos decir las del hipoblasto se igualan en tamaño a las del epiblasto. ¿A qué me refiero con esto? Si vemos esta magnificación acá,
Vean, esta es la cavidad amniótica, esta es una célula del amnios. Este es el saco vitelino secundario. Estas, lo mismo que estas, son células del hipoblasto. Cuando recién hablamos de la formación del embrión bilaminar, dijimos que el epiblasto, que es este, acá lo dice, epiblasto embrionario, eran células en una sola hilera de forma cilíndrica, mientras que las células del hipoblasto estaban por debajo de ellas y eran una sola capa de células de forma cúbica. Bien, tanto en el extremo craneal como en el extremo caudal de este embrión bilaminar, las células, voy a continuar esto hasta atrás para que sea más descriptivo. Las células del hipoblasto van a crecer, se van a engrosar. Y al engrosarse van a hacer que se fijen firmemente el epiblasto y el hipoblasto de tal manera que no se puedan separar. Estas que dibujé aquí son células que se continúan de acá, del epiblasto. Estas son células del hipoblasto, pero vean aquí las células del hipoblasto se hacen más grandes también. A esta modificación que sucede tanto en el extremo craneal como en el extremo caudal del embrión, se les va a llamar placas. La placa que se forma en el extremo craneal debido al crecimiento o a la modificación en su tamaño de las células del epiblasto, que de ser cúbicas se convierten en cilíndricas, a esto se le va a llamar placa procordal. Que más adelante le daremos el nombre de membrana bucofaringea. Que ya ustedes se irán imaginando por qué se va a llamar membrana bucofaringea, porque ahí va a estar la boca. Mientras que en el extremo caudal, que es este, donde sucede exactamente lo mismo, es decir, un crecimiento de las células del hipoblasto para convertirse de cúbicas a cilíndricas, a esta se le va a llamar placa cloacal. Recuerden ustedes que una cloaca es el sitio donde se tiran los desperdicios y se le va a llamar placa cloacal porque esto más adelante veremos que se va a convertir en la parte más distal del intestino. Por eso se le llama cloaca. Esta placa cloacal eventualmente se va a convertir en lo que se va a llamar membrana cloacal, que para fines prácticos esta membrana cloacal se va a representar lo que es la separación entre la parte externa y la parte interna del ano. Pero esto lo vamos a ver de una manera más descriptiva más adelante, no se angustien ahorita si no les queda muy claro. Lo que sí les debe quedar claro es esta modificación que sucede en el día 14, la formación de la placa procordal en la región cefálica del embrión bilaminar y la formación de la placa cloacal en la región caudal del mismo embrión bilaminar. ¿Okay? Como lo dice acá arriba la imagen, el embrión de 14 días sigue teniendo la forma de un disco plano bilaminar,
pero las células hipoblásticas de una zona localizada son ahora cilíndricas y forman un área circular engrosada, la llamada placa procordal. Entonces, si nosotros hacemos un resumen, ya al final de la segunda semana, pues quedaría el embrión de esta manera, así como lo estamos viendo aquí. Si hacemos un resumen de cuáles fueron las situaciones o cuáles fueron las modificaciones que sufrió el saco gestacional, que llega como blastocisto entre el sexto y el séptimo día a insertarse o a implantarse en el endometrio, las enumeraríamos de la siguiente manera. Número 1. El blastocisto se implanta por su polo embrionario, es decir, por el polo que es el extremo donde está la masa celular interna o embrioblasto. Número 2. El trofoblasto se divide en dos capas. Una reproductiva, que se va a estar dividiendo por mitosis rápidamente, que se llamará citotrofoblasto, que está formada por las células originales del trofoblasto, y una segunda capa que deriva de la primera, que se va a llamar sincitio trofoblasto. Este sincitio trofoblasto estará formado por células con características especiales, que son células erosivas, ingestivas, que no tienen membrana celular que las limite ni que las separe de las otras células, y que ya no tienen capacidad de reproducción. Su extensión depende de la división, la reproducción de las células del citotrofoblasto. La responsabilidad de estas células del sincitio es erosionar la decidua, romper vasos, romper glándulas para tomar la sangre y los nutrientes que de ella emanan para alimentar al embrión. Otra modificación importante es la formación del embrión bilaminar a partir de la masa celular interna en dos capas. Una capa superior de células cilíndricas, que se llamará epiblasto, y una capa inferior de células cúbicas, que se llamará hipoblasto. Posteriormente, este embrión bilaminar, ya estructurado y organizado, se separará del citotrofoblasto para formar la cavidad amniótica, que a su vez se reviste de unas pequeñas celulitas planas que se llaman células del amnios. La cavidad del blastocisto o blastocele se convierte en saco vitelino primario una vez que se forme el embrión bilaminar. Más o menos para el día 10 ya el sincitio trofoblasto ha proliferado tanto, ha crecido tanto a partir del citotrofoblasto, que ya ha sumergido por completo al saco gestacional dentro del endometrio. En este momento que ya está totalmente dentro del endometrio el saco gestacional, el citotrofoblasto dejará de producir células para el sincitio para evitar que éste se prolongue hasta el miometrio, y empezará ahora a producir células para sí mismo, es decir, para el citotrofoblasto, de donde derivarán las vellosidades primarias del corion. Por otro lado, aparece hacia el 10º día aproximadamente lo que es el mesodermo extraembrionario. Ese mesodermo extraembrionario, que es una capa gelatinosa que se coloca entre el embrión y sus dos cavidades y el citotrofoblasto, se perfora rápidamente para formar lo que va a ser el celoma extraembrionario. Ese celoma extraembrionario hace que el mesodermo extraembrionario se divida en dos capas, una que queda inmediatamente adyacente, pegada al citotrofoblasto, que se llamará hoja somática, que a su vez forma el tallo de conexión del cual colgará el embrión con sus dos cavidades, y esta hoja somática también cubre a lo que es la cavidad amniótica y el amnios. La segunda capa que se forma a partir de este mesodermo extraembrionario es la hoja esplácnica, la cual cubrirá al saco vitelino primario,
que luego se convierte en saco vitelino secundario al desprenderse hacia el polo opuesto una parte de él, y al proliferar el hipoblasto para revestirlo por completo a este saco vitelino secundario, como hemos visto en las láminas. Entonces, de esta forma termina la segunda semana con el evento final de la formación de las placas procordal y placa cloacal por el engrosamiento del hipoblasto tanto en el extremo craneal como en el extremo caudal. Con esto daríamos fin, muchachos, a lo que es la segunda semana de gestación o periodo bilaminar.